Ayer, como todos saben, estuvimos en el Palacio Presidencial de Miraflores, porque además nuestro objetivo es ganar Miraflores en el 2024. Y lo vamos a hacer de manera, así como lo dijimos ayer, muy clara, de manera responsable, de manera democrática, de manera constitucional y mediante el voto popular, y sobre todo el voto de la mayoría popular que quiere un cambio en Venezuela. Fíjense, ayer demostré mi responsabilidad en la reunión con el presidente Maduro. Los venezolanos tenemos que recuperar la palabra y con la palabra la democracia. Nosotros estamos hoy, quiero mostrarle al país, así se lo hice saber al señor presidente de la República, este documento que me lo recibió, y quiero anunciarles algunos acuerdos que ayer generamos en la reunión, en el encuentro, en este primer encuentro de diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Quiero agradecer además la deferencia, la atención y la responsabilidad. Hay que reconocer, pero sobre todo le dijimos al presidente que el diálogo tenía que ser popular, que tenía que tener respuestas cortas, respuestas inmediatas frente a un país adolorido, frente a un país muy triste y frente a un país que requiere atención de todos y la responsabilidad de todos. Le pedimos al presidente de la República 3 cosas. La primera, algo urgente, que los niños coman. Vamos a relanzar un innovador y mejorado plan de alimentación escolar. Ayer lo aprobamos con el presidente de la República. Eso me hace sentir muy emocionado de que podamos llevarle un plan piloto, y vamos a comenzar con un plan piloto. Muy pronto quedaron comisionados el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como enlace para ir desarrollando estos puntos. El presidente está de acuerdo y vamos a relanzar un innovador y mejorado plan de alimentación en las escuelas. Vamos a hacer que los niños desayunen en las escuelas venezolanas. Segundo, vamos a fortalecer el rol institucional y democrático del poder electoral. Le solicitamos al señor presidente de la República que pudiéramos tener reunión de poderes para que el Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con la Constitución, para generar certidumbre institucional, pueda fijar una fecha de elecciones bajo el cronograma que establece la Constitución. Aquí no podemos continuar con el cuento del gallo pelón, que es que resulta que adelantamos las elecciones para después decir que el presidente es ilegítimo y continuamos con esto. El país no aguanta más irresponsabilidades. Así que con seriedad y con responsabilidad tenemos que ir a la elección del 2024. Y según el cronograma de la Constitución. Ese es el manual de la democracia venezolana, la Constitución. Cosa que el presidente le agradó también y estuvo de acuerdo. Tercero, rechazamos en conjunto las sanciones económicas internacionales y el aislamiento al Estado venezolano. Hay quienes creen que aislando y sancionando a Venezuela se va a producir un cambio. Hay quienes creemos que integrando a Venezuela vamos a producir un cambio. Es decir, hay quienes creemos en que el reingreso de Venezuela a los organismos internacionales va a producir más democracia en Venezuela. Le solicitamos, y fue aprobado por el señor presidente de la República, la reincorporación de Venezuela a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de que de manera integral Latinoamérica, en conjunto con el presidente Petro, en conjunto con el presidente Lula, con todos los presidentes de América Latina y con Iberoamérica, es decir, con España y Portugal, podamos diseñar un innovador sistema educativo que transforme las realidades de Venezuela, pero no solamente para los niños venezolanos, sino que sea también para la educación continua, la educación que nos obliga el siglo XXI. Es decir, hablamos de temas muy importantes, porque hablamos de ¿qué? Hablamos de los cambios constantes que el mundo está dando y que Venezuela tiene que estar abierta constantemente a esos cambios, y en eso estuvimos de acuerdo también. Entonces, la apertura a Venezuela, yo creo en una estrategia. Mi estrategia de cambio para que se produzca el 2024 no es el aislacionismo, es hablando, es integrándonos. Mientras más vigilados mejor, mientras más integrados mejor. Por eso, estos 3 grandes logros que son: 1,
lo urgente, que los niños coman. 2, lo importante, que haya fecha de elecciones. Y 3, lo trascendental, que es que nos unamos con Iberoamérica para crear y reformar y transformar un sistema educativo integrado, moderno, para toda Iberoamérica. Que el que se gradúe en Venezuela le sirva en Chile, el que se gradúe en Chile le sirva en Venezuela, que el que se gradúe en Venezuela le sirva en España. Esa es la ciudadanía cultural iberoamericana que hemos propuesto junto con el presidente Samper y la vamos a llevar a cabo. Estoy abierto a sus preguntas. Yo quiero decirte lo siguiente. Nosotros fuimos con 3 cosas fundamentales. Lo urgente, que es que los niños coman. Y yo le agradezco al presidente de la Asamblea Nacional que lo haya reconocido. La prioridad del lápiz, ustedes saben cuál es, la educación. La prioridad del lápiz es que los niños venezolanos coman hasta que ponemos a hablar de política o de detalles operativos que se pueden trabajar conjunto con la Unión Europea y la observación de la Unión Europea. Es decir, esas son cosas de negociaciones políticas. Esas negociaciones políticas de alto nivel primero tienen un marco de acción. Entonces, ¿qué establecimos nosotros ayer? Un marco de actuación. 1, el marco de actuación que sea público. Es decir, yo le estoy comentando al país hoy lo que hablé con el presidente de la República y no es una reunión privada. Porque además les digo, nos confesaba ayer al secretario general, a Eric, a nosotros, que es que la cantidad de políticos de la oposición que van allá por la puerta de atrás a reunirse en privado. Y esta es la primera vez que nosotros vamos. Incluso había la opción de reunirnos en privado. Le dije, no, vamos a reunirnos en público. Porque es tanto lo que ha sufrido este país que la primera dosis que tenemos que dar es una dosis de responsabilidad. Y es una dosis de transparencia. Entonces nuestro encuentro fue público y notorio. Es decir, nosotros no estamos escondiendo nada. Y por eso es que nosotros también hoy le vamos a exigir también con esa misma altura y con la misma intención de recuperar la política. Tenemos que recuperar la palabra, la seriedad, la responsabilidad. Entonces, todos estos detalles, que son detalles operativos, que son muy importantes, pues eso tiene que conversarse en su momento con la observación internacional de la Unión Europea. Si nosotros estamos integrados nuevamente y permitimos la observación internacional, como se hizo para las elecciones del 2021, todo ese tipo de cosas se van abordando. Pero aquí hay una prioridad. Como decía Andrés Eloy Blanco, cuando se es padre de todos los hijos del mundo. Y a mí, mi mayor angustia es que los niños de Venezuela coman y que nuestros abuelos también coman. Hablamos incluso de otros proyectos de agenda social. Pero en este primer encuentro ya logramos esto. ¿Qué logramos? La apertura de un plan innovador alimentario que lo vamos a trabajar, lo vamos a diseñar y lo vamos a implementar como plan piloto, y juntos el gobierno y nosotros como oposición independiente también vamos a ir a buscar los recursos donde haya que buscarlos para que los descongelen, no para que otros los vayan a usar para nada, sino para que se venga a usar directamente en el desayuno de los niños venezolanos. No vamos a descansar hasta que cada niño de Venezuela tenga su desayuno arrancando el día. Mira, sí, nosotros tenemos la obligación de pensar en grande. Y pensar en grande significa comprometernos en grande. El presidente ahora tiene la palabra también para cumplir. Él nos ha dicho aprobado. Y yo le comuniqué, presidente, yo voy a hacer esto público. Y él me dijo también que sí, que lo haga. Y se implementó una serie, ellos están haciendo desde el punto de vista de ellos, de gobierno, una serie de acciones. Nosotros vamos a hacer las propias, vamos a convocar a los expertos en alimentación, y vamos a hablar con quien tengamos que hablar para tener eso lo más rápido posible. Nosotros la semana que viene vamos a acudir al Consejo Nacional Electoral a solicitar al presidente Calzadilla que de una vez vayamos fijando un trimestre, el cronograma electoral. Un cronograma electoral constitucional y adaptado a la Constitución. Porque vienen otra vez con el cuento. Miren, la falta de seriedad en Venezuela tenemos que acabarla. Aquí hay que hablar con responsabilidad y con coherencia. Que yo quisiera que se vayan ya, que pues, se produzca un cambio en Venezuela, sí. A mí me encantó ver el Palacio de Miraflores ayer, porque créanme que voy a despachar ahí desde el 2024, porque yo quiero llegar a Miraflores con votos. No quiero llegar con un golpe militar ni por una rebelión. Segundo, quiero llegar en paz. Tercero, quiero llegar a Miraflores en el 2024 sin sobresalto. Este país no aguanta más sufrimiento. Pero quiero llegar a Miraflores de una manera seria, coherente, en que nos respetemos todos.
en que los socialistas, eso es una cosa que decía Arturo Uslar Pietri, que independiente, tenemos que tener historia viva de un país. Y la historia viva de un país es que independientemente que manejen los socialistas o los liberales o los centroinnovadores como nosotros, o quien gobierne, haya un Estado de nación que va por encima de todo. Es decir, que gobiernen unos y gobiernen otros, haya coherencia en los programas sociales, que haya ese tipo de cosas. Antonio, que es que eso no ha ocurrido por irresponsabilidades de todo el mundo. Pues ya está, hemos sufrido ya bastante, vamos a ponerle stop a esto y vamos a comenzar a hacer las cosas con responsabilidad y con seriedad. Mira, nosotros vamos a tener en las próximas semanas, ya el presidente, como te dije, tiene la palabra también. Él tiene que asumir la responsabilidad. Nosotros asumimos la responsabilidad del diálogo y de acudir a un diálogo nacional, venezolano, soberano, de rechazo a sanciones. Está muy bien. Ahora también el presidente de la República tiene que ser responsable, asumir su compromiso, asumir su agenda. Yo creo y doy buena fe, porque nosotros estamos actuando de buena fe, y yo también tengo la confianza y creo, estoy absolutamente convencido de que vamos a lograr ya este programa de alimentación escolar a corto plazo. Y vamos a establecer sobre todo, porque a mí me gustan los programas bien gerenciados. No se pueden lanzar programas que no tengan un plan piloto y ese plan piloto se evalúe. Ese plan piloto pueden ser en 2 o 3 escuelas de Caracas o 2 escuelas del interior del país. Se sugirió también los municipios del sur de Aragua, donde nosotros gobernamos, para que pueda ser vigilado e implementado este plan alimentario. Es decir, son pequeñas, grandes victorias que van construyendo una ruta de confianza. Hay que ver por qué las otras veces se fracasó en esos programas. Porque es que se lanzan cosas estrambóticas, pero resulta ser que no se arranca. Como nosotros desde la Fundación Uslar Pietri y desde la Casa del Lápiz hemos realizado programas sociales y tenemos 20 años de experiencia en programas sociales, el primer éxito de un programa social es un plan piloto. Eso nos lo enseñó el maestro José Antonio Abreu. Y mira que ese sistema sí funcionó y todavía se mantiene. Mire, te tengo varias preguntas. ¿Cómo no? Adelante. Mira, tenemos 23 años cometiendo errores. Pero partir de una falsa premisa es partir también de un falso diagnóstico. Cuando tú vas al médico y tienes un falso diagnóstico, créeme que el remedio nunca va a curar la enfermedad, porque estamos partiendo de un falso diagnóstico. Aquí los responsables y los culpables son los dos bandos, y el liderazgo vencido, corrompido y devaluado de ambos bandos en Venezuela. Porque lo que tenemos hoy es responsabilidad del gobierno y responsabilidad de la oposición, porque bien irresponsables que también ha sido la oposición. El caso de Monómeros y de Citgo, ¿tú crees que eso es un caso de buen manejo de los fondos públicos? Eso es una vergüenza lo que ahí ocurrió. Entonces es evidente que cuando la oposición le tocó gobernar, así sea como haya sido, ese pedacito de presupuesto, esto me va a decir, no es lo mismo robarse 100 millones que robarse 1 millón. Pero es que a mí me enseñaron en mi casa que el que se roba 100 millones y el que se roba 1 millón es el mismo ladrón. Es decir, que creo que estamos en Venezuela en el momento de decir que hay una clase política que hay que vencer. Y yo no me siento ni identificado con el gobierno de Maduro, ni me siento identificado con una oposición devaluada y rechazada. Yo me siento identificado es con el 80% del país que se decepcionó de Maduro y se decepcionó de la oposición. Ahora, para hacer las cosas diferentes a esa oposición que no ha logrado sus objetivos, ni por ahora ni para siempre, entonces hay que surgir una cosa nueva, un movimiento distinto que actúe de manera diferente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Poniendo las medidas concretas. ¿Qué es medida concreta? Vamos allá, pero vamos con un papel de trabajo. ¿Vamos a hablar con Maduro? Sí, pero no vamos a tomarnos una selfie con Maduro. Porque yo tengo 23 años, ya 24, en contra de esta forma de gobierno. Yo voté por Enrique Salas Romo. Claro, cuando yo hablo de oposición, hablo de la gente opositora, de la gente que le han matado el hijo, de la gente que tiene un familiar que créeme que yo personalmente, mi familia ha sido perseguida, mi familia también he tenido víctimas de derechos humanos, amigos míos están presos hoy, como el caso de Javier Tarazona, y por supuesto todas estas cosas las voy a rechazar siempre, pero las voy a abogar, pero vamos a comenzar a trabajar de manera distinta. Porque yo vengo a rechazar las sanciones, claro, porque yo tengo una estrategia totalmente diferente. Hay quienes creen que aislando a Venezuela se va a cambiar a Maduro. Yo creo que es integrando a Venezuela que es que vamos a cambiar de gobierno.
¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera sin sobresaltos, sin estar amenazando a nadie, sin venganza, sin pase de factura y de manera muy diferente a como se está haciendo. Ah, que usted es ingenuo. Bueno, yo no sé si seré ingenuo o no, pero los que son maliciosos no han logrado su objetivo. Los rolos de vivo que creían que aislando y siendo además recibiendo órdenes de un embajador, que bastante vergüenza da que reciban cuentas de un embajador, porque a nosotros en el lápiz de verdad que nos creemos el cuento de Uslar Pietri y nos creemos la venezolanidad de Arturo Uslar. A nosotros en el lápiz no nos da órdenes ni un embajador de España, ni un embajador de la Unión Europea, ni un embajador gringo, ni un embajador de Cuba, ni un embajador de Nicaragua, ni nadie. Porque para eso la frase de Betancourt que decía, cuando Venezuela buscó libertadores, los parió, no los importó. Y eso se lo dijo a Fidel Castro, a quien también rechazamos, obviamente.